Hola, muy buenos días, Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a esto que se llama Conociendo a Jesús, un espacio creado para conocer a Jesús, conocer sus enseñanzas, conocer su voluntad para nuestras vidas, quién es Jesús y todo lo referente a Jesús lo conocemos en este programa. En el día de hoy vamos a seguir estudiando lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte y hoy vamos a estudiar lo que dice el versículo número 5 del libro de Mateo, capítulo número 5. Allí nos encontramos, bienaventurados los mansos. Es la siguiente bienaventuranza de la cual nos enseña Jesús y es la mansedumbre. Recordemos una vez más que la palabra bienaventurados es doblemente bendecido, pero también Jesús se refiere a ella como un tono de felicitación, no tanto como una promesa de bienaventurados los que serán, sino más bien bienaventurados los que ya lo son, bienaventurados los que ya están caminando en mansedumbre, no los que van a ser, aunque también aplica como una promesa, quienes serán mansos en un futuro, pues también serán bienaventurados, pero en este tono Jesús lo dice, bienaventurados los que ya son mansos, los que ya tienen estas cualidades y estas características. La palabra mansedumbre se refiere a aquella cualidad de la persona en la que se somete, es una persona que no es difícil, como lo dice la palabra de Dios, que en algún momento en el Antiguo Testamento se refirió a su pueblo y le dijo: este pueblo es de dura cerviz, tiene un corazón muy duro, no obedecen mi voluntad, dice Dios allí en el Antiguo Testamento, refiriéndose a su pueblo, tratándolos de que eran de un corazón, tratándolos de que eran de un corazón muy difícil y no se sometían fácilmente a la voluntad de Dios. La palabra mansedumbre es todo lo contrario, es una persona que se somete fácilmente a la voluntad de Dios, que si Dios le dice camina a la derecha, esa persona fácilmente va a acceder a caminar hacia la derecha. Si Dios le dice que deje algo, alguna conducta de su vida, pues la persona de una manera mansa va a ceder a lo que Dios le está diciendo, va a ejecutar el mandamiento que Dios le está diciendo de una manera fácil, no con terquedad, no con necedad, no con rebeldía, no con un corazón endurecido, sino con un corazón manso. Al hablar de esta palabra podríamos ilustrarlo de una manera muy fácil con los animales, con un caballo. Un caballo salvaje no se deja montar fácilmente pues para realizar una cabalgata o demás, pero un caballo que es manso, que desde pequeño o tal vez está acostumbrado a que lo monten, pues de hecho hasta se va a agachar para que su amo o quien lo va a montar pues se pueda subir allí y pues pueda dar una cabalgata con él. Eso es un ejemplo muy ilustrativo de lo que es ser manso. Es una persona dócil, es una persona que se deja guiar, es una persona que se deja direccionar, que se deja manejar fácilmente, y no manipular, sino manejar por la voluntad del Señor y no por un hombre, sino por Dios mismo. La palabra entonces aquí nos enseña que bienaventurados los mansos. Y recordemos entonces el sermón cómo va. Primero nos dijo que bienaventurados los pobres, refiriéndose a aquellas personas que necesitan y reconocen su dependencia del Señor. Pero luego vimos que bienaventurados los que lloran. Y allí hablábamos del lloro que trata acerca del arrepentimiento. Y ahora hablamos de bienaventurados los mansos, porque una vez que la persona reconoce su necesidad de Dios y una vez la persona reconoce su estado sin Dios y eso le causa arrepentimiento, pues esa persona se va a someter a la voluntad de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, cambiar nuestra forma de ser, pero para poder cambiar nosotros tenemos que someternos. ¿A quién? A Dios. Primeramente a Dios, someter nuestra voluntad, someter nuestras pasiones, nuestros deseos, someternos completamente a Dios. Esa es la palabra manso. Y dice aquí la palabra que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios aquí da una promesa muy grande acerca de aquellos mansos que recibirán la tierra por heredad. Y hablando un poco de esto, nos habla que quienes se someten a la voluntad de Dios pues van a gobernar con Cristo en un futuro y van a recibir las bendiciones de Él.
quiero leerles un versículo complementario que está en Números, capítulo número 12 y versículo número 3, para hablar un poquitico más acerca de la palabra mansedumbre. Nos dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces aquí vemos que Moisés era un líder como tal. Moisés lideraba una nación entera. Moisés lideraba un pueblo completamente y era muy numeroso. Entonces vemos que la mansedumbre no es falta de carácter, ni falta de liderazgo, ni falta de autoridad. La mansedumbre es sometimiento a Dios. Eso es mansedumbre. Quería contrastar un poquito lo que dice el Sermón del Monte con este otro versículo que nos habla de Moisés, porque Moisés es un hombre que tuvo que tener mucho carácter, mucha autoridad para poder lidiar con un pueblo, y no cualquier pueblo. Era un pueblo difícil, era un pueblo que murmuraba, era un pueblo que se quejaba, era un pueblo que constantemente querían hacer lo malo, y Moisés tuvo que lidiar con ellos. Y allí la palabra de Dios dice que Moisés era manso, y más manso que cualquier otro hombre que había en aquel momento. Entonces esto nos enseña que la palabra manso no quiere decir ni falto de autoridad, ni falto de carácter, ni falto de liderazgo, ni nada de ello, sino que sencillamente una persona mansa es una persona que se somete completamente a Dios. Es lo que Jesús nos estaba enseñando en el Sermón del Monte. Bienaventurados y felicitaciones a aquellos que se someten a Dios, que no hacen lo que ellos quieren, que no hacen su propia voluntad, ni hacen las cosas a su manera o como se les antoja, sino que hacen las cosas conforme Dios les dice que las hagan. Hacen las cosas conforme al diseño y la voluntad de Dios, y no conforme al diseño que ellos mismos quieren. Esa es la bienaventuranza del día de hoy. Dios dirige, o más bien Jesús dirige, esta felicitación y esta bienaventuranza a aquellos que hacen las cosas conforme Dios quiere que se hagan, que disponen su vida y su voluntad a la voluntad de Dios. Ya no hacen o no hacemos lo que queremos, sino que ahora hacemos lo que Dios quiere que hagamos en todas las áreas de nuestras vidas. Que Dios te bendiga, y nos vemos en una próxima oportunidad de esto que se llama Conociendo a Jesús.